Para la explicación de voto del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Mire, si uno hiciera lo que le pide el cuerpo, empezaría por contestar. Pero me parece que demasiados portavoces ya bajaron aquí a decir lo que les pide el cuerpo sin haber pensado lo que vinieron a decir. Y entonces prefiero hacerlo de otra manera y prefiero empezar por señalar lo que desde nuestro punto de vista es lo positivo de la sesión de hoy. Lo primero, el hecho de haber aprobado dos leyes que con la tercera que enviará al Parlamento el Gobierno en unos días o en unas semanas permitirán que Asturias agote y utilice al máximo todos los recursos disponibles para hacer frente a las necesidades de los asturianos y al funcionamiento de los servicios públicos en Asturias. Eso, a pesar de que algunos grupos que hoy bajan aquí a hablar de que todo esto les preocupa mucho, presentaron enmiendas en las que, por ejemplo, UPyD planteaba retirarle en torno a 9 millones de euros a la financiación de la sanidad pública, que debe de ser algo que es muy útil para que la sanidad funcione mejor. En segundo lugar, porque la aprobación de estas leyes permite atender una necesidad concreta de la que antes habló la portavoz del Partido Popular y que creíamos que era una necesidad o una preocupación compartida por todo este Parlamento, que es atender los daños de los temporales surgidos, que evidentemente eran imprevistos y que surgieron en las pasadas semanas en el final del invierno. Y que con esta ley se atienden, y se atienden con recursos concretos, porque, señor Prendes, en la enmienda que se aprobó en la ponencia, aunque usted no la escuchara, ni la leyera, ni lo haga ahora, en aquella enmienda se decía para dónde iban los dineros adicionales. Y la tercera cuestión, que nos parece también muy positiva, es que la aprobación de la ley permite paliar el efecto negativo de una gestión que es relativamente anterior. Digo relativamente anterior porque el gran agujero de déficit que se genera sin financiación es en el año 2011 y el Gobierno no era el Gobierno actual, no era el Gobierno socialista. Y ese agujero, la portavoz en la Comisión de Hacienda le llamó pufo, ese pufo era en torno a 818 millones de euros en su conjunto, el déficit, pero sin financiación había una cifra que estaba en el orden de los 500 millones de euros. Sin financiación, es decir, gastado, pero sin recursos para hacerle frente en ese ejercicio o en los ejercicios siguientes. Y esta ley viene a resolver esos pufos, también estos, también esos asuntos que, aunque no los gestionase este Gobierno, entendemos que es responsabilidad de esta Administración y que esta Administración tiene que contestarles y hacerles frente con ese mecanismo de los 157 millones que se habilitó con el Ministerio de Hacienda para poder generar liquidez, para aumentar la capacidad de hacer frente a los pagos de la comunidad autónoma. Y en esas tres cuestiones, desde nuestro punto de vista, responden a una idea central, que es que el Gobierno tiene que trabajar precisamente para resolver los problemas, no tiene que ser una fuente de problemas, que tiene que trabajar para atender las necesidades de los ciudadanos, para atenderlas, no para venir aquí a decir que se atienden y presentar enmiendas de totalidad para decir que no se atiendan, como hace el portavoz de Izquierda Unida. Y digo esto porque frente a estas iniciativas había una actitud que es legítima por parte de cada uno de los grupos, que es plantear enmiendas de totalidad, como se hizo hace 15 días, que es legítima y no cuestionamos. Y había otra actitud que no tiene nada que ver con la política, que tiene más que ver con la politiquería, con lo que dice el diccionario que es la politiquería, la acción de politiquear, la acción de utilizar determinadas artimañas o artilugios para tratar de sacar las cosas. Habla incluso de intrigas y de otras cosas. Eso es lo que define más bien la actuación de esos que perdieron las enmiendas, las votaciones de totalidad, y trataron de enredar después con otros argumentos. Y que en ningún caso entendemos que responda a algo que se pueda considerar legítimamente como político. Digo esto porque su diálogo para atender estas tres leyes, el diálogo del que hablaba el portavoz del Grupo Mixto, consistió en una cosa muy simple: retiren ustedes las leyes y vuelvan a traerlas. Ese fue el ofrecimiento de diálogo, porque desde el minuto cero se dijo que no se aceptaba ningún cambio que estaba de los propuestos en los informes de técnica legislativa. Ese fue el ofrecimiento de diálogo, que, como todo el mundo entiende, es un diálogo muy de igual a igual, como el del anuncio de la tele de Pulpo, animal de compañía, más o menos. Ese fue el ofrecimiento de diálogo que ustedes hicieron. Y decía lo de la politiquería, porque creo que la superficialidad con la que se analizaron las leyes por parte de algunos de ustedes que expresaron hoy aquí en su intervención, esa superficialidad que el diccionario adjudica también a esa acción de politiquear, esa superficialidad condiciona buena parte de su discurso.
Porque si no hubiera habido esa superficialidad y se hubiesen analizado esas cuestiones técnicas por parte de ustedes, algunas cuestiones las hubieran planteado ustedes cuando tuvieron ocasión. Me refiero cuando dicen que no se les da información. No se les da información que no pidieron, porque la consejera compareció y estaba allí para atender durante al menos 90 minutos a cada uno de los grupos parlamentarios y solo un grupo parlamentario agotó ese tiempo. Solo uno. Y ni fue el Grupo Mixto ni fue Izquierda Unida, que tan escandalizados se encuentran ahora porque no se les dijo algo. No se les dijo lo que ustedes no preguntaron, porque tengo la impresión de que tampoco comprendieron ni siquiera el contenido de las leyes a la hora de formular ciertas preguntas, porque si lo hubieran comprendido, como dicen ahora que lo entienden, probablemente las comparecencias hubieran discurrido de otra manera y eso que dicen hoy que son dudas no existirían como tales. Y digo esto porque en esta cuestión, lo de la politiquería, lo de las argucias, lo de tratar de ganar con artimañas extrañas lo que no se gana con los votos, es algo en lo que el señor Álvarez Cascos es el campeón indiscutible. Y no lo digo como crítica, tiene una trayectoria y está ahí para verla. Y en este sentido y en este juego hay que reconocerle que ha actuado con coherencia. Porque, señora Coto, usted lo que ha dicho hoy aquí es lo mismo que viene usted y su partido diciendo desde que perdieron las elecciones en el 2012. Y yo eso se lo reconozco. Dice usted lo mismo. Usted viene hablando de que todo lo que hace este gobierno es ilegal desde que tomó posesión el gobierno y están en su derecho de dar su opinión. El mérito es suyo, el demérito es de los dos que pierden, que son los dos que no acaban de entender que ese río revuelto es el río que ustedes dominan, porque es el río en el que el señor Álvarez Cascos iba pescando desde hace mucho. Pero, señor Prendes, hablar de eso, caer en ese juego y tratar de decir que eso es compatible con el discurso de regeneración que hace usted, es simplemente incompatible, porque el discurso ese de la regeneración y del cambio va asociado a una bandera que usted arrió hace ya mucho tiempo, cuando decidió que eso era secundario frente a otros intereses partidarios, por legítimos que estos fueran. Y en el caso de Izquierda Unida se puede decir exactamente lo mismo, porque el portavoz de Izquierda Unida no está aquí, pero no tuvo ningún reparo en caer en el mismo juego y en utilizar el mismo discurso. Venir aquí a decir, nosotros no nos oponíamos. No, ustedes se opusieron. Izquierda Unida se opuso. Izquierda Unida viene aquí, Ángel González viene aquí a decir que están en contra de lo del salario social porque es poco. Y entonces presentan una enmienda para quitarle 21 millones. Esa es la coherencia que ustedes nos acusan a los demás de no tener y que demuestran de una forma absolutamente evidente. Muy coherente. Es muy coherente decir que hay poco y quitarle. Es muy coherente. En esta cuestión decía que lo de las coherencias y las incoherencias va por capítulos. Cuando hace 2 años discutíamos en este Parlamento una ley de endeudamiento, el discurso de Foro Asturias en ese caso se centró exclusivamente en cuestionar los criterios de los informes de técnica legislativa. Hicieron ustedes una intervención, están las actas, las revisé estos días, y se centraron exclusivamente en eso. Parecía que la culpa era de los servicios de la Cámara. Y hoy vienen a decirnos que lo de los servicios de la Cámara es lo que vale y que no vale ninguna de las demás cosas. Yo creo que lo que ustedes consideran es que vale lo que les viene bien. Punto. Si les viene bien, lo usan, y si les viene mal, critican al que lo hizo, no vaya a ser que alguien lo utilice en contra suya. El problema no es que ustedes tengan esa estrategia, tengan la que quieran. El problema es que algunos caen en su juego, y es problema de ellos, no es problema suyo, evidentemente. Y en ese juego, yo tengo claro quiénes pierden, pero problema de ellos. Pero fíjese, me parece un poco triste que el día que se celebra el 25 de abril, el aniversario de la Revolución de los Claveles, se venga a decir y a poner de ejemplo la Revolución de los Claveles después de presentar las enmiendas y de hacer el discurso que se hizo en esta mesa. Me parece impresentable. Y se lo digo a quien está ausente porque no quiere escucharlo. Se lo digo al portavoz de Izquierda Unida en este Parlamento y a su coordinador que no está presente aunque esté detrás del discurso. Impresentable. Porque es impresentable pretender decirse de izquierdas y presentar enmiendas para quitar recursos a los servicios públicos que funcionan y que necesitan ese dinero. Ni es de izquierdas, ni es coherente con su trayectoria, ni responde a nada más que no sea el puro tacticismo electoral de tratar de ponerle chinitas en el camino al gobierno y de hacer lo que dijeron aquí en el debate del Estado de la Región: frayar hasta morir a este gobierno porque no les interesa y porque no cede a las presiones intolerables que en algunas ocasiones ejercen quienes intervienen en su nombre.
creo que lo digo con claridad para que no haya equívocos, y que dije con claridad a quién me refiero. Y entrando en las 3 leyes y en los informes de técnica, quería decir, primero, nosotros respetamos los informes de técnica legislativa, los de estas leyes y los de las anteriores. Y cuando consideramos que hay alguna cuestión de los informes que es discutible, la discutimos. Y en estos informes, en los 3 que se trajeron a este Parlamento para estas 3 leyes, nosotros aceptábamos las sugerencias propuestas por los letrados de la Cámara, porque entendíamos que podían contribuir a lo que los propios letrados señalaban en su texto. Y voy a ir ley a ley, porque en la ley que se retira, en esa ley se plantea 76 millones de endeudamiento para hacer frente a la amortización de deuda por 76 millones. Es decir, renegociar la deuda. Y esa actuación que plantea el Gobierno, el cuestionamiento que plantea el informe es, estamos hablando de un crédito ampliable, porque lo dice la Ley de Presupuestos del 2013, y por lo tanto no se puede hablar de suplementar, hay que hablar de crédito ampliable y de ampliación del recurso. Pero lo que no dice el informe de técnica, lo que no lo dice, señor Prendes, por más que se empeñe usted en decir lo contrario, está el papel para verlo, es que se haya cambiado el objeto. El objeto es pedir 76 millones con una finalidad, exactamente el mismo, exactamente el mismo. Y además el TREPA hace una identificación de lo que son los créditos ampliables y de para qué se hacen las leyes de crédito extraordinario. Y lo que dice es que para hacer una ampliación de crédito no es necesaria una ley de crédito extraordinario, porque tiene otro mecanismo. Y eso se resuelve, pero se resuelve técnicamente. Igual que cuando se trató aquí la ley de afecciones, hace 15 días, quiero recordar, que se aprobó definitivamente, y ustedes se desgañitaron en ponernos ejemplos de cómo ahí se habían hecho muchos cambios fruto de los informes de técnica legislativa y cómo el Gobierno los había aceptado. Pero lo que valía para aquella ley no valía para esta. ¿El Gobierno qué hace? Ante la negativa de 3 grupos parlamentarios a aceptar la incorporación de las sugerencias de mejora técnica planteadas por los letrados, lo que hace es, no hay problema, yo retiro la ley, hago la subsanación de esa cuestión y vuelve aquí. Y vuelve aquí con el mismo contenido, exactamente igual. Exactamente igual. Pírrica la victoria. Pero allá ustedes. Las otras 2 leyes ni siquiera es eso. Ni siquiera. El informe de técnica en relación a la ley de los 157 millones lo que dice es, hace un relato en el que los servicios de la Cámara explican lo que ellos entienden que es el contenido de la ley. Y lo describen en varios párrafos. Y a continuación lo que hacen es señalar que para la mejor comprensión convendría, o entienden ellos que convendría hacer una redacción distinta. Este es el informe de técnica. Por cierto, que dice que el Principado de Asturias, con esta capacidad de endeudamiento, se sitúa en mejor posición para atender con mayor prontitud los pagos a sus proveedores, una de las cuestiones de las que habló la consejera. Y dice, estas que se han dejado expuestas son, entendemos, la causa y la finalidad del proyecto de ley. Eso sí, para una mejor intelección del mismo, se sugiere introducir en su texto los siguientes cambios. En ningún caso, en este texto, plantean los servicios de la Cámara ninguna cuestión de contradicción con normas distintas. Ninguna. Y ustedes, nosotros estábamos dispuestos a aceptar esto. Y ustedes dicen, no, claro, tienen razón los servicios de la Cámara, pero no lo aceptamos. Pues explíquelo usted, nosotros no podemos. Lo que sí podemos es decir que cuando dicen ustedes que esto, la aprobación, vulnera algún tipo de norma, lo dicen porque a ustedes les parece, no porque lo digan los servicios de la Cámara. Eso no es verdad. Pero en la otra ley, en la de los 109 millones, la cosa es más sangrante. Es más sangrante. Hombre, que es que lo que se plantea en el informe es una cuestión en relación a un punto concreto de la ley. Punto concreto que era posible enmendar por cualquier grupo parlamentario para dedicar cualquier recurso de la ley a cualquier finalidad. El grupo mixto lo que hizo, por ejemplo, fue decir que partidas de sanidad iban a otros fines. Ustedes merman el crédito extraordinario, el suplemento de crédito para las partidas de sanidad para dedicar casi 9 millones a otras cosas. Y ahí nosotros lo que hemos hecho es, ante su negativa a aceptar la modificación técnica, incorporar una, por la vía que prevé el reglamento, por la vía que prevé el procedimiento habitual en esta Cámara, que son la discusión de la ponencia, a lo que ustedes han negado desde el minuto cero. Eso es lo que pasó con las 3 leyes. Eso es lo que tiene que ver con las cuestiones de legalidad que ustedes han venido esgrimiendo de forma bastante torticera, con más ánimo de confundir que de aclarar nada. Y con ánimo de generar victorias pírricas, tratando de ver si con esto se frenaba el asunto y se le echaba algo en cara al Gobierno. Pero miren, nosotros creemos en la ley.
Y creemos que este Parlamento, entre otras cosas, tiene posibilidad de cambiar las leyes. Y se podían haber planteado cuestiones para cambiar las leyes, lo cual supongo, señor González, que no lo considerará usted ilegal, porque entonces no sepa que estamos aquí. Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente con la tramitación de las leyes, ni el Gobierno lo tiene tampoco, ninguno. Ni hacemos aspavientos, ni nos inventamos conspiraciones judio-masónicas o policiales, como se hizo recientemente por parte de Foro Asturias, cuando algo les afectaba, ni tampoco lo hacemos para hablar de tramas ideológicas que persiguen no sé qué cosas, como hizo usted recientemente. Ni para lo uno, ni para lo otro. Ni para lo uno, ni para lo otro. Porque usted ha venido aquí a decir que todo esto no era técnico, pero se ha cansado de buscar normas jurídicas para decirlas aquí, a ver si alguien acaba creyendo que alguna de ellas tiene relación con lo que estamos discutiendo. Para justificar su discurso. Eso es lo que ha hecho usted. Y lo ha hecho usted a sabiendas de que lo que dice no tiene ninguna relación. Porque yo le creo con capacidad para comprender las normas. Y si usted las comprendiera, tengo que pensar que lo dijo para confundir. Y si no, tendría que pensar que no las entendió, y creo que sería una peor consideración hacia usted. Y miren, voy terminando. En relación a este asunto, yo creo que cada uno ha actuado como ha considerado. En el caso de Foro Asturias, dije antes que es todo muy coherente con su trayectoria durante estos 2 años. Todo dicen que está mal, todo dicen que es irregular, se oponen a todo. Y nos dicen que nos van a llevar a los tribunales por cualquier cosa. Lo que a lo mejor no es tan coherente es que cuando eso que con nosotros es ilegal y que está mal, con ustedes estuviese bien. Pero bueno, allá ustedes. Pero en el caso de Izquierda Unida y de UPyD, sí quiero decirles que a sus 2 organizaciones el Partido Socialista les ofreció diálogo y colaboración desde antes de constituirse el actual Gobierno. Que a sus 2 organizaciones se les planteó la voluntad del Partido Socialista antes, porque no había Gobierno, precisamente para poder discutir y de hablar con franqueza de las cosas. A sus 2 organizaciones se les reiteró ese ofrecimiento en múltiples ocasiones. Y yo se lo vuelvo a reiterar una vez más. Pero es su responsabilidad no querer hacerlo. Es su responsabilidad no querer tener un diálogo franco y sincero ni con el Gobierno ni con el PSOE. Pero no nos digan que eso que hacen ustedes es de izquierdas, es progresista, es regeneracionista, es un cambio en la política o es no sé qué cuento. No, no es nada de eso. Es puro tacticismo electoral. Es exclusivamente la politiquería de la que hablaba al principio. Es buscar con argucias lo que no fueron capaces ustedes de conseguir con votos. Y es una actitud que no responde a ninguna voluntad política que ustedes expresasen públicamente cuando se presentaron a las elecciones. Reproche que siempre hacen a los demás, pero que nunca se quieren aplicar a sí mismos. Si ustedes arrastran a sus organizaciones, es un problema suyo y de sus organizaciones. Nosotros seguimos entendiendo que hay puntos de entendimiento para poder hablar. Y lo que queda por ver es si ustedes quieren hablar o quieren dialogar en el sentido que hicieron en esta ponencia. Digo no, porque de esta manera te tuerzo el brazo e impido que hagas no sé qué cosa. Si quieren esa segunda opción, entonces no nos hablen de todo eso, No nos hablen ni de izquierdas, ni de progreso, ni de alternativas, ni de cambio, ni de cuentos. Porque son cuentos. Porque con eso lo único que consiguen ustedes es caer en la pura banalidad. Y esa es su responsabilidad, no es la de los demás. Nosotros entendemos que precisamente el camino más corto y más rápido hacia la politiquería es la banalidad y es en la que ustedes están cayendo. Y que si quieren cambiar de estrategia, nos van a encontrar en el camino para sumar. Y en esa suma no excluimos a nadie, absolutamente a nadie. Tampoco a Foro Asturias si cambiase de actitud y estuviese dispuesto de verdad a dialogar sobre algo. Porque de palabra lo dicen, pero luego las actuaciones lo que evidencia y los discursos es que de diálogo nada, porque como dijo la portavoz aquí, el Gobierno está para una cosa y la oposición está para oponerse a todo lo que haga el Gobierno. Esa es su política, no es la nuestra. Gracias.